10 planes en Santa Marta, gastando menos de 20.000 y viviendo como un local. Nosotros somos Jonathan y Geraldine y esto es Planes para Dos. Esta aventura la empezamos en el Camellón de la Marina, aproximadamente a las 6 de la mañana. Este es uno de esos planes que debes hacer muy temprano. Podrías hacerlo desde las 7 de la mañana, pero puedes perderte de cosas muy interesantes. Vas a coger hacia la mano izquierda. Nosotros aprovechamos y vimos el mar que estaban estos pescaditos saltando. Cuando llegues a este punto encontrarás la playa de los Cocos, una playa bastante solitaria a esta hora, deliciosa para disfrutar, para hacer actividades como ejercicio, caminar por la playa. En este punto es muy importante tener en cuenta que no hay playa seca, pues, y vas a tener que quitarte los zapatos. Entonces sería ideal que vayas con zapatos que se puedan mojar para que no tengas estos inconvenientes. Ya llegados en este punto, vamos a encontrar la zona de pesca. Aprovecho para decir que esta es una de las muchas maneras que hay para pescar. Los pescadores de Santa Marta se reconocen por pescar con atarrayas. Mientras que los pescadores se preparan a sus actividades diarias, podemos disfrutar de las garzas, de las gaviotas que van a estar aquí esperando a que los pescadores traigan los pescados. Entonces, seguimos nuestro camino para llegar al río Manzanares y ver el primer espectáculo de la naturaleza, que es encontrarse el mar con el río. Es la desembocadura del río. Llegamos a nuestro primer punto y podemos observar a mano izquierda el río Manzanares, a mano derecha el mar. Cabe aclarar que estas aguas no son para bañarse. Hay que tener mucho cuidado porque el río Manzanares está en recuperación. Por ende, pues vas a encontrar un poquito de basura. Es más solamente para poder ver y poder disfrutar de la conexión de estas dos aguas. Aprovecha el momento para tomar fotos. También es un excelente momento para conectar con la naturaleza. El segundo plan es mi plan favorito de toda la vida. Venir a comer arrocito de lisa o arrocito de cerdo. Y además viene acompañado ya sea de huevo o emparejadura, de frijol o de lenteja. Depende de lo que tú escojas. Gracias a nuestro compañerito que nos va a entregar este arroz. Vale 5.000 pesos. Lo disfrutamos con todas las de la ley. Ya aprendió, ya aprendió. Eso. No te olvides siempre, al terminar de comer tus alimentos, desecha los envases en los puestos de la basura. Esta será la vista que te acompañará mientras disfrutas tu arrocito de cerdo o tu arrocito de pescado. También vas a encontrar una sección donde puedes comprar tus pescados completamente frescos. Y aquí vamos a ver en esta parte cómo es realmente la cultura de la pesca, cómo estas personas que se levantan día a día hacen tanto esfuerzo y muchas veces, como lo verán a continuación, sin garantías de que vaya a ser algo realmente beneficioso. Esta va a ser una de las partes más impresionantes, ver cómo las garzas y los patos acuáticos se acercan para ellos también beneficiarse del esfuerzo de estos pescadores. Nuestro tercer plan, el momento de tensión al esperar que los pescadores saquen los peces del mar. Y aquí la reacción real de lo que fue este momento. No, 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 no.
En nuestro cuarto plan viene alimentar a las gaviotas o a las garzas. Tomamos de los pescaditos que quedan soltando aquí y se los pasamos en la boca. Si tienes la fortuna muchas veces te lo van a quitar de la mano. Es una experiencia bastante bonita. Al fin de cuentas es el equilibrio natural de la naturaleza. Ellas también se alimentan de estos pequeños pescados. En esta ocasión no corrimos con la suerte de que salieran bastantes pescaditos o que se acercaran pelícanos. Es una experiencia muy enriquecedora porque son momentos bastante únicos. A veces es un poco más bonito porque se acercan los pelícanos, los patitos acuáticos y en definitiva es una experiencia muy bonita que si te das la oportunidad de vivir es bastante hermoso. Llegamos al quinto plan y es venir a la bahía más linda de Sudamérica, la bahía de Santa Marta. Qué rico es poderse meter temprano en el mar cuando no hay muchos turistas. Recuerda que siempre a medida que se va llenando va a haber más turistas. Miren esta agua cristalina, deliciosa. Podemos tener la opción de meternos más o menos tipo 9 de la mañana hasta las 11 y luego hacer el recorrido completo de la bahía. Ya aquí nos habíamos ido a cambiar. Si tú estás cerca a tu hotel o a tu Airbnb o en el sitio donde estés, puedes venirte ya a recorrer completo la bahía, de esquina a esquina, conocer el camellón, conocer los puntos turísticos, tomarte muchas fotos y además también llegar al letrero de Santa Marta. Número 6. Podrás venir a este punto y podrás tomarte las mejores fotos con el letrero de Santa Marta. También podrás tomar fotos aquí en la estatua de Rodrigo de Bastidas, quien fue el que fundó Santa Marta en 1526. Podrás tener un recorrido a lo largo de la Biblioteca Gabriel García Márquez, también puedes ingresar. Y nuestro siguiente plan, el plan número 7, es llegar al Museo del Oro. Enfatizo que todos estos diseños culturales en la ciudad de Santa Marta son gratis. Solamente tienes que venir e ingresar, decir quiero vivir la experiencia. Empezamos ingresando aquí en el Museo Tayrona, Casa de la Aduana. Durante todo el recorrido vas a encontrar información de la cultura prehispánica de nuestro país. Se practicó la alfarería utilitaria, ceremonial y suntuaria. En la colección nacional contamos con alrededor de 38.000 piezas de metal y 20.000 entre cerámica, concha, hueso y madera. Cuando vine la primera vez al Museo del Oro siendo muy niño, no supe cómo valorar todo esto que los indígenas habían hecho hace muchos años. Aunque en los pueblos indígenas de América no valoraban este metal por su rareza ni como medio de pago, sí lo hacían por su brillo, sus asociaciones espirituales, además toda la relación que tienen con el sol y la capacidad del trabajo de sus manos. Quizás para algunos puede parecer un plan muy aburrido o que no le va a sumar nada. Pero si nos inspiramos y vamos a lo profundo de nuestro corazón, podemos ver las historias que no solamente estas piezas representan, sino todo lo que nuestros antepasados han tenido que pasar para llegar a donde estamos y disfrutar lo que hoy somos. También encontraremos parte de la cultura de Santa Marta, como son los dulces e información completamente valiosa de lo que ha sido esta gran tierra, la tierra que hoy nos acoge. Y al salir del Museo de Oro viene lo infaltable, mi segunda cosa favorita, y es ir a comer los fritos del señor Pablo. Los tenemos a mano izquierda del museo, deliciosos, a 2.000 pesitos, ya sea la avena o ya sea una papa llena de mucho suero costeño. En el noveno plan podrás pasar por el Parque Simón Bolívar de Santa Marta, que es un atributo a Simón Bolívar, fallecido en esta ciudad el 17 de diciembre de 1830 y reconocido como el héroe de 5 naciones bolivarianas.
cuenta con un monumento donado por Venezuela a la ciudad de Santa Marta en el año 1953. Y el plan número 10 es venir al Parque de los Novios, donde podrás tomar excelentes fotos. Quiero resaltar que todo este plan lo hicimos en un solo día. Por eso les dijimos, si empiezan muy temprano, pueden disfrutarlo completamente. Si no, les recomiendo que tengan un fin de semana para hacer todos estos 10 planes, uno a uno. El bonus track para esta ocasión será ver los mejores atardeceres de Santa Marta. Ven y disfrútalos. Si quieres seguir disfrutando de estos maravillosos planes, Por aquí o por aquí te dejaremos más de nuestros planes.